Amigas y amigos de Tesi Café, es un gusto llevar un día más los Tesi Tips para todas y para todos ustedes, transmitiendo desde la Ciudad de México con muchísimo gusto y con muchísimas ganas de que te titules, termines tus pendientes y alcances tus objetivos. Para ello, el día de hoy nos acompaña una colega, profesora y además muy estimada camarada mía, la profesora Lorena González Bosco. ¿Cómo está, profesora Lorena? Pues muy contenta, profe Lugo, de estar aquí con ustedes. Hasta que me hizo, yo dije, pues estos niños nunca me van a invitar, ¿o qué pasa? No, estoy muy contenta. Muy contenta. Y sí lo digo de mucho corazón, hasta que se me hizo, porque soy una admiradora ferviente del trabajo que hacen ustedes, en tanto que es la redacción de la tesis, ¿no? Como un ejercicio académico indispensable de cualquier profesionista y que por razones pues ajenas o bueno, más bien a este sistema en el que hemos en los últimos años, pues la educación superior la ha dejado un poco de lado, ¿no? Y le ha restado su importancia. Entonces, toda iniciativa que lleve a la consecución de una tesis tiene que ser apoyada y pues muy contenta de estar aquí. Es la profesora Lorena González Bosco. La profesora Lorena González Bosco es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Relaciones Internacionales, más de 20 años de docencia universitaria en sistemas de educación abierta y universidad abierta y a distancia en la UNAM, autora de diversos artículos sobre educación y tecnología, ponente nacional e internacional sobre temas de educación y tecnología, consultora de tecnología y educación para instituciones como el INE, Colmex, ILSE, INEA y el Instituto Matías Romero, fundadora del programa UNAMITA Cierra la Brecha Digital, UNAMITA y Cierra la Brecha Digital, auspiciado por la Facultad de Filosofía y Letras, el cual forma tutores digitales y promotores en ciudadanía digital, fundadora de la revista digital sobre educación Cuchcabal, en donde me hicieron un artículo sobre Tesicafé que agradecemos mucho, el Tesilibro, y productora ejecutiva y conductora del podcast Edumanía, un podcast dirigido a educadores. Bienvenida, profesora Adriana Lorena González Bosco. Un gusto y honor tenerla aquí con nosotras y nosotros. Pues al contrario, profe, la privilegiada, ¿no? Soy yo por esta invitación, por poder contribuir un poco, ¿no? Al trabajo que hacen ustedes muy decididamente y muy puntualmente. Pues muy contenta de estar aquí. Profesora, lo primero que me gustaría que comenzáramos a platicar, a ahondar en ello, son sus proyectos. A mí me llaman mucho la atención, me gusta y me inspiran mucho, porque son proyectos que sé que nacen de investigaciones, pero usted tiene una pila por sacarlos a otros niveles, hacia otras personas, involucrar a alumnas, alumnos, entrarle a la producción. Cuénteme qué hay detrás de todo ello, que parece muy fácil, pero no es nada sencillo. ¿Cómo le da tiempo? ¿Cómo organiza su vida, a sus colegas? Cuéntenos más sobre ello, por favor. Pues ni yo sé a veces cuando tiene más de 24 horas. No, bueno, ha sido un trabajo que se ha construido poco a poco, donde he aprovechado, yo creo, la gran fortuna y el gran privilegio de ser profesora universitaria en la UNAM. Y desde muy joven, ¿no? Alcancé a ver las posibilidades infinitas que tienen los estudiantes universitarios, lo importante que es la formación universitaria, perdón, y cómo en ese lapso de tiempo que estamos se pueden construir grandes cosas para el futuro profesional. Esa fue como la primera inspiración. Te podría decir que recuerdo haber leído pues, un poquitito antes de terminar la universidad la carta de motivos que escribiera Pablo González Casanova, que fuera rector de la universidad ahí en el primer quinquenio de los años 70, y donde él escribe la carta de motivos de por qué se tiene que crear el sistema de abierta de educación a distancia. No, en este caso ya no era de educación a distancia, todavía no era de educación a distancia, nada más era el sistema de universidad abierta. Y él decía, ¿no?, que había que llevar la universidad afuera de los muros de la UNAM, llevarla a las fábricas, llevarla a los centros de trabajo. Y eso para mí ha sido como el motor y la inspiración, en particular para el proyecto de UNAMITA, Cierra la Brecha Digital, porque es eso, es poder llevar la universidad a gente que jamás se hubiera imaginado que podía tocar la UNAM.
y digo la UNAM en este caso porque es el espacio donde a mí me ha tocado ejercer mi docencia principalmente. Entonces, para mí, eso fue como el primer motivo de inspiración, y ya después de ya tener algunos años en la docencia, no fue inmediato, empecé a ver que a mí me costó un poco el tiempo, lo escribí por ahí en un artículo. Yo llevaba 10 años de docencia universitaria y después de 10 años me escogió un alumno, una alumna, para que yo fuera su asesora de tesis. Y yo decía, híjole, y habían pasado 10 años, o sea, ¿no? Es decir, se tarda la fama, ¿no? O se tarda el tiempo para que un alumno diga, esta persona puede ser asesor de tesis. O sea, y eso quiere decir que hay un trabajo ahí, ¿no? Es decir, a lo mejor yo me tardé todos esos años para verme en una persona suficiente, en un profesor suficiente, para que un alumno dijera, usted puede ser mi asesor de tesis y usted me va a acompañar. Y sí, pasaron 10 años prácticamente. Entonces ahí, independientemente de la experiencia personal de hacer uno sus propias tesis, empecé a ver el potencial de lo que significaba cómo un alumno se acercaba a un tema de tesis y cómo lo iba resolviendo, y luego el futuro que le daba hacer la tesis, ¿no? Concluir con ese proceso, que es el mismo futuro que se nos construyó a todos aquellos que ya concluimos ese proceso, sea en la licenciatura, la maestría o el doctorado. Después la tesis y la realizas y haces ese examen profesional, todo cambia. Algo cambia, o sea, cambia mucho, cambian muchas cosas. Es como entrar a una nueva de tu vida. Empiezan a surgir los trabajos, empiezas a tener un estatus tú en tu propia comunidad, desde familiar hasta laboral. Sí, realmente hay un cambio cuando concluye. Dije, esto es muy interesante, y a la par, pues he venido trabajando durante mucho tiempo este acercamiento de la tecnología con la educación. Decir, híjole, ¿cómo podemos hacer que no que la educación, tecnología, sino tecnología le sirva a la educación? Eso para mí ha sido como también una base primordial para entender todo el trabajo que he venido haciendo en relación con la tecnología y la educación, desde mis propias investigaciones y pesquisas hasta llevar a los alumnos a que hagan tesis, ¿no? O acompañarlos en ese proceso sobre tecnología y educación. Entonces ha sido un proceso que, bueno, ya tiene 20 años, pero que se construyó en proyectos ya muy, muy específicos hace 5, ¿no? Hace 5 que echamos a andar 3 proyectos que todavía siguen vivos, y yo todavía sigo sorprendida, pero no siguen vivos, lo prometo que no es por mí, lo prometo que es por los alumnos que están apoyando esos proyectos, que incluso ya son profesionistas, claro, y lo siguen apoyando. Y yo digo, caray, o sea, esto de verdad sí me rebasó a mí, en términos de pensar, de que dije, bueno, ya salieron de la universidad, ya se les olvidó esto, qué bueno que estuvieron aquí, qué bueno que se pudieron titular, qué bueno que esto es parte de su currículum profesional y que les ha dado trabajo, pero que siguieran apoyando los proyectos. Eso a mí ya me pareció que a mí hasta se me escapaba de las manos, ¿no? A tal grado que ya ahora yo nada más observo y veo cómo ellos manejan los proyectos en un 40 o 50%, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nada más es como trabajo, yo creo. Bueno, me gustaría mucho que ahorita... Perdón, profesora. No, adelante, profesor. Me gustaría mucho que nos comentara más sobre estos proyectos, que son en suma interesantes. Incluso ahorita contaré a una colega que llegó gracias a usted a Tesi-Café. Antes vamos a un pequeño corte. Les recordamos que pueden escribirnos aquí en Facebook Live para que nos comenten, sugieran y participen en lo que deseen. También estamos en Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Nos encuentran como Tesi-Café para poderles ayudar. Recuerden que está la convocatoria para que manden su calaverita literaria. Hay un mezcalito y unos cafecitos esperándoles para que se animen y hagan la tesis con más gusto. Vamos a un pequeño corte, profesora, y regresamos para que nos hable más específicamente sobre Edumanía y los demás proyectos que usted tiene a su cargo. Adelante, Jesús, con el comercial. Amigo y amiga Tesi Cafecista, para este momento te preguntarás ¿qué es la teoría? ¿Con qué se come y con qué va?
La teoría es una explicación que hacemos entre la relación de nosotros y nosotras como investigadores y nuestro objeto de estudio. Dicho de otro modo, la teoría explica nuestros objetos de estudio en función siempre de categorías, conceptos y aportaciones que han hecho especialistas de nuestro campo. Si por ejemplo estudiamos ciencias sociales, son los llamados científicos sociales. ¿En dónde vamos a encontrar esta teoría? Vamos a encontrarla en fuentes científicas. Algunas de las fuentes que volvemos a recomendarte pueden ser Redalyc, Cielo, Latindex, Tesiunam, Tesiguam. Te recomendamos que por ser fuentes arbitradas, ahí encontrarás muchísimas teorías que permitirán escoger tu objeto de estudio, que permitirán explicarlo de un modo contundente y que no te puedan cuestionar respecto a su condición histórica, social y también del campo en el que te está desarrollando. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos para que la teoría y la tesis puedan confluir y puedas terminar siempre en tiempo y forma. Hasta luego. Regresamos a estos tesis tips. Te recordamos que puedes participar, proponer profesoras, profesores, temas. Estamos muy interesados en escucharte y en poderte ayudar en todos los procesos que implica la investigación y la tesis. Le comentaba a profesora Lorena que ahorita tenemos a Paulina, una colega que es muy cercana y admiradora de usted además. Gil también, que seguro ahorita está viendo este programa. Y Lorena lo que nos comenta es que está muy animada con su proyecto porque está investigando madres solteras en Ecatepec, ¿no? Y está ayudándoles con un programa y unos talleres que me parece hizo justo a usted. Yo veo mucha motivación, veo mucha pasión, mucha claridad, tiene un porqué muy definido e incluso, si no estoy viendo Paulina, yo creo que considera usted, profesora, usted coincidirá en que este proyecto tiene para mucho, incluso para política pública, para tallerearlo. Y entonces me llama mucho la atención que la participación en los proyectos junto a usted se conviertan en tesis, en experiencia de vida y además en proyectos muy concretos, lo cual me hace pensar que hay algo ahí en sus proyectos que les da, decimos aquí, carnita, ¿no? A las y los tesistas para que se inspiren, se motiven, tengan paciencia y avancen, que me parece son 4 puntos fundamentales. ¿Nos cuenta más sobre sus proyectos, profesora? Claro que sí. Bueno, te voy a platicar primero, ¿no? De UNAMITA Cierre de la Brecha Digital. Es un programa de servicio social que lo auspicia la Facultad de Filosofía y Letras. Yo doy clases tanto en ciencias políticas como en filosofía y letras. Y ese programa, bueno, yo me acerqué a la facultad. Fue un programa que yo inicié con la Asociación de Scouts de México, pero que después la asociación ya no lo quiso, pero el INJUVE nos dio para ese programa y que yo siempre digo que es la mejor inversión que ha hecho el INJUVE porque de verdad se sigue redituando. Entonces, bueno, la asociación lo desecha y yo me lo llevo, ¿no? Pero lo convierto en algo porque en la asociación nada más formábamos tutores digitales, que era, pues que estos chicos de los scouts fueran y acercaran a la gente a la tecnología, ¿no? De alguna manera. Pero ya cuando me llevo el proyecto a la UNAM, pues la posibilidad era mucho mayor, ¿no? O sea, de hacer cosas más interesantes. Y entonces el tema era, bueno, a ver, vamos a hacer un curso que después terminó siendo un diplomado, ahora ya es un diplomado, para formar tutores tecnológicos en principio, que eran estos alumnos que los íbamos a formar como tutores tecnológicos para que acercaran a la gente a la tecnología. Una vez que ya los formábamos, los mandábamos a campo, a que ellos detectaran dónde podían cerrar la brecha digital. Nosotros jamás les decimos en qué la van a cerrar. Les explicamos cuáles serían las herramientas, ¿no? Los formamos en ese sentido para que puedan cerrarla a través de cursos, conferencias, pláticas. Y entonces ellos buscan en sus comunidades cómo cerrar la brecha. Y entonces en este caso que platicaba usted, profe Lugo, sobre Paulina, ¿no? De las madres embarazadas, así como Paulina llegan, ¿no? Y me dicen, oiga, detecté que en mi comunidad hay chicas, en este caso, madres adolescentes embarazadas, pues que dejaron de estudiar,
¿no? Y entonces yo las estoy orientando para que se acerquen a estas opciones en línea, a que puedan concluir su bachillerato, pues, y evidentemente eso le va a dar un mejor futuro a sus hijos. Entonces, la riqueza del programa es esa, que al final ellos van y encuentran ese lugar donde cerrar la brecha. Ya que lo localizaron, ¿no? Hacen su intervención educativa. Porque, bueno, como bien lo dije, ¿no? Como parte de filosofía y letras, y yo trabajo allá con los pedagogos, entonces, pues bueno, es una intervención educativa. Después de que hacen esa intervención educativa, ellos van llevando un registro puntual de todo lo que hacen. Eso lo convertimos en una tesis, en una tesina. Esa experiencia la convertimos en una tesina. Entonces, en el programa, particularmente en este programa de UNAMITA, tenemos una frase que dice, ¿qué hiciste el verano pasado? Me formé como tutor digital, ahora son tutores digitales, hice mi servicio social e hice la tesis. A veces no sale, a veces no nos sale, pero ese es como el eslogan, ¿no? Del programa, es como la misión, es que ellos se ven, porque además el servicio social en realidad tiene que ser un proceso formativo. O sea, esta idea de ve y saca copias y archiva, pues no, o sea, no. O sea, el servicio social tiene que ser, y sobre todo aquellos que tuvimos el privilegio de estudiar en escuelas públicas, pues de regresarle, ¿no? A la sociedad lo que la sociedad hizo por nosotros. Y eso es lo que hacen los chavos, ¿no? Entonces ellos mismos se inspiran, ¿no? Después de que hacen el diplomado, ellos mismos se inspiran y ellos mismos, localizan qué es lo que quieren hacer a partir de toda la formación que les hemos hecho. Es un curso de 120 horas, allá van 120 horas que son parte además del servicio social, son 120 horas de formación y el resto 160, porque son 480 horas de servicio social, se van en esta parte que tiene que ver en hacer la intervención y en el taller de titulación que les damos también, ¿no? Si es que ellos quieren hacer su tesis. No están nobles con el programa, pero nos encanta llevarlos por ese camino. Nosotros en este programa tenemos alumnos de pedagogía, de biblioteconomía, de ciencias de la comunicación y de artes y de comunicación audiovisual. En este año en esta promoción se nos unieron sociólogos, ¿no? Y pues estamos abiertos, ¿no? En las distintas, no solamente en CEU, sino también en las diferentes FES, ¿no? El programa está abierto ahí. Y bueno, pues ese es el programa, ese es uno de los programas que llevo. Otro de los proyectos que llevo es la revista Kush. En realidad esa ayuda ya nada más me tocó seguirla a raíz de que yo doy esta asignatura de comunicación educativa en la licenciatura de pedagogía. Y entonces, pues yo les había dejado de trabajo que hicieran una revista digital y ahí expusieran digitales sobre estos temas de educación educativa, de comunicación educativa. Y entonces, creo que cuando hicimos la segunda revista, o la tercera, ya no me acuerdo, llegó una alumna y me dijo, oiga, es que ¿sabe qué? Sí queremos ir con esto. Digo, ¿con qué? Pues con lo de la revista. Dije, no, les digo, pero pues esta es una revista que es pues, un trabajo final de la materia, o sea, es como un repositorio. No, sí. Y yo dije, esto va a durar 2 números, ¿no? Yo dije, esto va a durar 2 números. Porque ya había tenido otra experiencia, ¿no? Con alumnos, y curiosamente en ciencias políticas, de que querían hacer sus revistas y no pasábamos del número 0. Entonces llegaron 5 chicas muy entusiastas a decir, no, pero pues es que échonos la mano para que entendamos esto de cómo hacer las revistas y bueno. Bueno, pues de eso ya pasaron 5 años, no han fallado en publicar bimestralmente la revista sobre temas de educación. En esa revista pues, han participado, no sé, alumnos de más de 25 o 30 universidades, ¿no? Del país. Ya no sé ni con cuántas colaboraciones, pero bueno, estamos hablando más o menos de que se han hecho en 5 años estas bimestrales, pues cerca de 34 números, o sea, no, y saliendo puntualmente, ¿no? Con un trabajo que es totalmente voluntario. Y de ese trabajo, la chica, que es Gergüello, que fue la que dijo, es que vamos a hacer la revista, finalmente ella se sentó y hizo su tesis sobre el proyecto. Ah, súper bien.
¿no? Y dijo, porque además ella le dio esta, porque lo que nosotros estábamos pensando, lo que tenía que hacer esa revista, era mejorar las habilidades de comunicación de los pedagogos, ¿sí? En cuanto a escritura, argumentación, etcétera. Claro que a esto se han sumado pues, chicos de otras carreras, ¿no? Porque ya llegó un momento donde pues ya, teníamos que la revista no solamente fuera un tema de pedagogos, ni que fuera exclusivamente un tema de estudiantes de educación abierta, de filosofía, sino que se abriera. Entonces, pues claro, ya han participado al principio tema de estudiantes y hoy hay profesionistas que escriben, ¿no? Y profesores y doctores que vienen y nos escriben porque además, pues, logramos el ICBN, ¿no? Que era muy importante para que tuviera mayor, aunque no es una revista científica, ¿no? Y con la rigurosidad, es una revista periodística, pues ahí motivamos, ¿no? A la gente para que escriba. Entonces luego lo que hacemos es que estos niños bueno, estos alumnos que se hicieron en una mitad, los mandamos a escribir a Cuxcabal, ¿no? Y entonces vamos ahí tejiendo esa red, ¿no? Entonces cuando empatan los temas, porque Cuxcabal tiene una agenda muy definida, Cuxcabal quiere decir en maya hacerse cargo de otros, y la educación es eso, hacerse cargo de otros. Qué bonito. Ajá, entonces no nada más hacerse cargo de otros, sino además son sabios, ¿no? Ese es el logo, ese es el eslogan de la revista. Entonces, lo que hacemos es que esta red que estamos formando en UNAMITA, cuando vemos que la agenda de Cuxcabal coincide, entonces le decimos a los niños de UNAMITA, por favor, escriban la revista. Y, por ejemplo, te puedo decir que están por sacar un número de escuela para padres, y entonces una de las chicas que estuvo con nosotros, uno de los tutores en UNAMITA dijo, voy a escribir voy a escribir un artículo sobre protección parental en medios digitales, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Vamos a ir conectando. Y el tercer proyecto, que ya es más con una red de profesionales, ya no tanto es con estudiantes, esta mezcla, estudiantes y docentes, o profesionistas, no necesariamente docentes, es Edumanía, ¿no? Que es, no sé si es la cereza del pastel, pero sí es como el proyecto más profesionalmente más consolidado, que justamente es un podcast donde diversos profesores universitarios nos hemos reunido a plantear temas de educación desde áreas muy específicas como la tecnología, como educación para la paz, como cuestiones pedagógicas muy concretas. Entonces son especialistas, ¿no? Son colegas míos que pues me han venido acompañando pues ya también desde hace 5 años. Hablamos también sobre evaluación y todo esto, sobre temas educativos muy puntuales. Un día nos levanta preguntándonos, la educación en este país está muy mal, ¿cómo podemos aportar algo, ¿no? Sobre todo, básicamente, para revalorar al docente. Nuestra preocupación era revalorar al docente y darle a ese docente tips para que hiciera mejor su trabajo, porque creemos, ¿no? Al menos en la humanidad sí creemos firmemente que si hay un buen docente, sí se nos va a componer la educación. O sea, no tenemos la duda, porque los buenos docentes son los sistemas. Entonces, pues esfuerzos, ¿no? De muchos profesores, aún en situaciones de sistema muy adversas, pues se han sacado, ¿no? La educación, han sacado a sus alumnos y les han inyectado cosas buenas, ¿no? Para un futuro de estos individuos que se están formando mejor. Entonces nosotros, este grupo de profesores universitarios, todos, que además, pues tengo la gran más de contar con gente de la UNAM, también cuento con gente de la Ibero, cuento con gente de la UAM, pues eso nos va, y del Poli también, eso también, pues nos venga engrandeciendo como grupo, ¿no? Y se van dando, pues, estos especialistas en sus temas. Yo no soy especialista en todos esos temas que hablamos ahí en Edumanía, pero ellos mismos, pues, contribuyen y contribuyen de manera decisiva, y bueno, pues, ahí vamos. Entonces, pues, sí trabajamos un poco con los docentes directamente y con los estudiantes, que al final, esta parte con los estudiantes desemboca en tesis, y por ahí tengo una tesis de uno de mis asistentes de producción de Edumanía, que está haciendo la tesis sobre el proyecto de Edumanía, ¿no? Entonces, sí.
yo siempre trato de empujar de que las cosas son la tesis, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor soy una mala manipuladora, pero sí les digo, a ver, chavos, si ya estamos trabajando esto, estamos haciendo investigación, saquen sus tesis de esto, porque al final del día, bueno, pues todos estos colaboradores que yo me he hecho, pues los saqué de la universidad, ¿no? Y muchos son estudiantes, pues, la gran mayoría. Entonces, sí, yo sí creo en el tema de las tesis, creo que una persona que es capaz de escribir 100 cuartillas, en el caso de la tesis de licenciatura, coherentes y argumentadas, tiene un orden en su vida. Y seguramente ustedes lo van a experimentar, ¿no? Entonces, estas 100 cuartillas que se escriben no solamente significan la conclusión de 20 años de escolaridad, porque la licenciatura al final del día, pues nada más es la licenciatura, son los 20, el examen profesional, creo que por eso también es un gran problema el examen profesional, porque no son estos 4 o 5 años que te echaste de licenciatura, es que es la primera vez que vas a hablar de tus 20 años de educación, ¿no? Entonces, eso, pues, por eso luego se vuelve muy complicado, ¿no? La titulación. Ese es el gran cuestionamiento cuando uno se para ahí. Ya déjate tú con el gran jurado enfrente de sus papás, ¿no? Sí. Y entonces los niños están ahí enfrente de sus papás, o sea, los estudiantes, yo les digo a los niños, los estudiantes están ahí enfrente del gran jurado, pero atrás están sus papás y además, y luego los papás están viendo al gran jurado que están ahí enfrente de sus hijos y dicen, ¿ya sí van a acabar mis hijos? ¿No? Entonces todo es muy difícil. El examen profesional sí es la gran culminación, pero es una fiesta, tiene que ser una fiesta, no tiene que ser un acto de terror académico, tiene que ser una fiesta donde celebra el estudiante que ya terminó, ¿no? Licenciatura, en este caso, la familia por este esfuerzo que culminó para que él llegara hasta ahí, y pues los profesores que estaremos siempre muy contentos de ver egresados. En el caso de la licenciatura, ya el caso de la maestría y el doctorado, pues bueno, ya son otras motivaciones, son otras razones por las que se llega ahí. Pero en el caso de la licenciatura, que es la primera tesis que uno enfrenta, y de la primera licenciatura, porque luego ya sabemos que, sobre todo en el sistema abierto, recibimos chicos, ¿no? Y recibimos estudiantes que ya tienen 2 o 3 licenciatura, doctorado, ¿no? Y otra vez vuelven a estudiar una licenciatura. Es diferente, digamos, ¿no? Pero la primera vez, como todas las primeras veces en la vida de cualquier cosa, pues es un momento muy mágico y muy especial, ¿no? Entonces, yo siempre digo, cuando tenemos exámenes profesionales, hay que darle las gracias a la familia por el apoyo o por el no apoyo. Claro. ¿No? Porque también el no apoyo se vuelve un motor para acabar con estos temas de la tesis. Profesora, es un diálogo riquísimo, la verdad es que estamos aprendiendo mucho, como equipo creo que estamos tomando nota porque es en verdad inspirador el poder escucharla y que nos motiva mucho a seguir en este tipo de proyectos. Vamos a una pequeña sección que titulamos Hackademia. La Hackademia es un diálogo que tenemos con pensadores y pensadoras de las ciencias sociales a nivel Iberoamérica. Y el día de hoy vamos con Óscar Salvador, antropólogo de las emociones. Nos estaban pidiendo por ahí que hubiera diversidad de especialistas y de eso hoy tenemos una diversidad muy rica. Y nos va a hablar sobre una perspectiva que es la situarse emocionalmente ante la investigación. ¿Qué pasa con las emociones? No de los y las investigadas, sino de quien investiga. Porque las emociones, según Óscar Salvador, juegan y juegan mucho. Vamos a esta cápsula de Hackademia y regresamos porque quedaron muchos temas pendientes con la profesora Adriana Lorena González Bosco. Adelante, Jesús, con esta gran cápsula. A cualquier persona que va a entrar en una investigación hay una situación emocional. Y lo que nos acabas de contar se me hace muy, muy significativo. Porque entonces, ¿qué propondrías desde la Hackademia en este nivel metodológico de lo emocional, ¿no? Que a veces ni en el examen profesional te consideran, ¿no? Siempre está obviado lo emocional, pero nos estás dando argumentos fundamentales. ¿Qué propondría? De entrada, como dejar de pensar que uno es como una máquina que está escribiendo nada más el texto, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo, bueno, como cultura académica, digo, yo sé que son varias, pero vamos a dejarlo en la cultura académica.
somos expertas y expertos en abstraernos del texto, ¿no? O sea, nos encanta ver nuestro nombre como si nuestro nombre se pudiera separar de nuestro cuerpo, ¿no? Y no. Yo me acuerdo mucho de una académica del CIEG de la UNAM, Hortensia Moreno, que ella decía, es que el cuerpo está en todo, o sea, nuestro cuerpo lo usamos para escribir. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a pensar que nuestras ideologías, nuestras emociones, lo que sentimos está separado de lo que escribimos? Por muy objetivo que se vea y por muy abstracto y acá muy científico, mamón que se vea, ¿no? Entonces, pero eso es muy interesante. Y les voy a contar una anécdota que me pasó ahora que presenté en este seminario que compartí con Nadyani. Cuando yo presento, uno de los comentarios justamente de una de las chicas que trabaja también con personas deportadas y retornadas es que ¿por qué te metes tú en el texto? Es que eso no es académico, eso no es científico. Entonces, bueno, ahí eso nos deja pensar varias cosas. Primero, que hay una estructura muy, muy arraigada de cómo se debe escribir en las ciencias sociales, y que eso seguramente ustedes lo saben, que tiene que ver con el positivismo, claro, de cómo la sociología quería parecerse a las ciencias duras, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. Y a pesar de que estamos en una época en que lo emocional está cada vez más legitimado, sobre todo por las redes sociales, según mi perspectiva, en la academia sigue habiendo una resistencia. Y yo ya tengo para eso una conclusión y una postura bien clara. Lo que pasa es que la gran mayoría de los académicos les da miedo vulnerarse. Sí. Eso es, ¿por qué? Porque pareciera, bueno, no pareciera, es que deja ver más transparente tu posición. De lo que yo les hablaba el otro día, ¿no? Lo de situarse emocionalmente. Pero ¿por qué da tanto miedo estar vulnerable? ¿Por qué si somos capaces de incomodar a alguien a irlo a entrevistar, o irla a entrevistar? Ahí estamos vulnerando a la persona. E incluso me acuerdo mucho con un chavo de licenciatura de sociología. Él me pidió tips porque también está trabajando con gente retornada deportada. Y me dijo esto, es que ¿por qué no se dejan entrevistar si es para dar a conocer sus historias, ¿no? Y yo le dije, a ver, espérame. No es una obligación. Claro. O sea, no te pongas en la posición de superioridad moral simplemente porque estás preparado académicamente. O sea, claro, no. Son cosas muy sensibles, y el recolectar historias es un derecho que te tienes que ganar. Es muy buena frase. ¿No? Es un derecho que te tienes que ganar. Y yo me acuerdo cuando tanto cuando hice trabajo de campo aquí en la ciudad, que bueno, que sigo haciendo, siempre hago campo, y allá sobre todo en Tijuana, que estuve con un grupo que se llama Madres Soñadoras, que yo iba a sus reuniones cuando me invitaban, o que yo iba y así, y como que se desesperaban porque no las entrevistaba, en comparación con algunos periodistas que llegaban y las entrevistaban, que esa es la chamba del periodista, ¿no? U otros académicos que llegaban y entrevistaban, ya me fui, ¿no? Se acabó. Entonces ella me decía, pero es que ¿por qué no nos entrevistas? Ya pasaron 2 meses. Y yo, a ver, pues es que me tengo que ganar ese derecho. Yo quiero que generemos un vínculo para que ustedes se sientan en confianza y podamos llegar a algo más lejos, ¿no? Eso es como, digamos, lo deseable en la antropología. Pero yo en mi, ¿cómo decirlo? En mi ingenuidad ñoñesca académica, pensaba que era en todas las disciplinas, no sé, o sea, un hombre de casi 42 años tenía esa idea, ¿no? O sea, yo no sé por qué, pero ya yo me di cuenta poco a poco que no es así, que hay gente que nada más llega a extraer la información, lo cual no es que sea malo o bueno, sino más bien yo creo que ahí la pregunta es cómo se siente la persona que te da la información y nunca te ve otra vez. Es otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, al menos en mi institución, CIESAS, no es que esté escrito, pero sí hay una costumbre como de regresarle algo a la gente que te dio información o que te compartió su historia, ¿no? Creo que eso es muy practicado en algunas instituciones, pero no voy a hablar de las demás instituciones, sino solo del donde yo estoy. Y entonces se acostumbra a eso, desde llevar la tesis, o llevar un videíto, o regresar al lugar donde hiciste la entrevista, ¿no?
O sea, esta como sensibilidad, esta relación que se va generando, no sé qué tan común sea en otras disciplinas, pero en la antropología es deseable, ¿no? No, pero yo creo que y para eso es que academia justo, ya cambiamos de chido así bien chido. Es que es deseable, creo, en varios puntos. Nos decía Francisco Sierra justo en la anterior entrevista, cuando le pedimos como algunas recomendaciones para un proyecto, decía, yo voy a dar recomendaciones que no son científicas, ¿no? Porque dice, lo primero es, ¿quién eres al momento de investigar? ¿Por qué quieres investigar lo que quieres investigar y a quién le va a servir lo que quieres investigar? Entonces, si sumamos lo que tú mencionas, pues, yo creo que sí, te juegas una posición ontológica cuando llegas y quieres extraer información, te vas y como que tú quién eres para extraer y luego divulgar y apropiarte de lo que te dijo. Exacto. Al final tienes que presentarlo, ¿no? Y hay congresos, papers, tampoco soy moralino en que no lo hagas, yo mismo presento cosas, pero agradecer, regresar, la gente además te retribuye, o sea, te retribuyen tus informantes, ni les das voz ni te dan voz, hay una relación ahí que puedes construir, y creo que esta aportación que haces está muy chida, mi estimado Oscar. Amigo y amiga de Tecicafé, regresamos. ¿Qué te parece la perspectiva antropológica de Óscar Salvador? Coméntanos aquí abajo en el Facebook Live o a cualquiera de las redes sociales digitales, aparecemos como Tecicafé, para poder escucharte y para saber cuál es la perspectiva. Óscar Salvador está terminando el doctorado en antropología en el CIESAS y lo estamos animando a que publique un libro sobre este tema. La verdad es que es un temazo. Escríbenos, por favor, para que nos digas qué te parece. Profesora Lorena, nos platicaba sobre sus inquietudes académicas que le han llevado a tener experiencias profesionales y en particular con gente que hace tesis. Hay un tema que gira mucho en sus discursos y en sus acciones que a mí me gustaría que nos puntualizara. Ha trabajado mucho con gente de SUA y SUAET, incluso nos mencionó a González Casanova en esta, digamos, como acta constitutiva del SUA, que me parece muy linda y que ahora mismo usted lo trajo a mi mente otra vez, indispensable. Y pienso que es una comunidad de pronto muy olvidada a nivel de instituciones, a nivel de legislaciones, inclusive a nivel de infraestructura, entre profesores y profesoras que también ahí me toca dar clase, de pronto también de ahí el no somos de segunda de varios de sus alumnos, ¿no? Una cuestión de, nos mandan a la segunda división muchas veces, y yo veo que usted no solamente es de palabras, sino le apuesta mucho a proyectos con gente de SUA, de SUAYET, y yo creo que esta pregunta es obligada, y si no me iban a linchar también mis alumnos y alumnas de SUA. ¿Qué pasa con esta comunidad? ¿Qué he encontrado en esta comunidad? ¿Qué perfil tiene para los proyectos y para las tesis? Porque tiene un perfil particular también, me parece. Bueno, lo grandioso de los alumnos del SUA o del sistema de distancia es que, bueno, ya es gente que sabe exactamente a qué va, ¿no? O sea, de los alumnos que pudiéramos tener escolarizado, el alumno del SUA ya es un adulto. Sí podría decir que hay una realidad diferente en filosofía a la de ciencias políticas, en cuanto a madurez, ¿no? A mí me parece, sí hay una diferencia. Sí me parece, por ejemplo, que mis alumnos, sin que se me digan, por favor, mis alumnos de ciencias políticas, es una opinión personal nada más. Y más que una opinión personal, es una experiencia vivida. Mis alumnos de filosofía, mis alumnas, que además la mayoría casi son mujeres por el tema de la pedagogía. A ver si los hombres, por favor, ya estudian más pedagogía, por favor. Necesitamos ahí. Son más disciplinados, ¿no? Son más disciplinados y son también alumnas, en este caso, o alumnos, que están concluyendo cosas que no habían concluido o están ejerciendo sueños que no habían realizado. Razones. Desde porque en su casa, en sus historias familiares, privilegiaron que estudiaran los hermanos varones antes que ellas, porque en sus casas se casaron muy temprano por un embarazo adolescente, no necesariamente se casaron, porque pues no había dinero en sus casas para estudiar, o sus padres, aún habiendo los recursos económicos, decidieron que ellas no estudiaban. Y así les puedo contar Sí. 1000 historias, ¿no? Entonces,
ellos ya llegan muy definidos, muy definidos, o sea, ya llegan muy definidos y ves que acaban y ves que si no la gran mayoría sí hay un alto índice de titulación por esa razón, o porque quieren ser mejores madres para sus hijos, que esa sí es una constante que veo, o porque quieren cumplir con ese sueño, y yo de repente tengo alumnas de 45 años que concluyen, se titulan y consiguen trabajo perfectamente, ¿eh? Porque hay una tenacidad, porque hay un tesón y se siguen preparando, y a mí de verdad las admiro mucho, ¿no? En el caso de ciencias políticas es diferente. La población es más joven, ¿no? Ahí sí yo muchos de mis alumnos inmediatamente después de la prepa entraron a la universidad. Entonces, pues también les cuesta mucho más definirse en sus cosas de investigación, les cuesta mucho más tener la ruta más clara, ¿no? Yo digo que luego se me distraen mucho. Y luego ya me los vuelvo a encontrar y digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con tu titulación? No, ya me metí a hacer esto o estaba trabajando acá. En fin, también hay estas situaciones sociales, no necesariamente se pide la cédula profesional para ejercer. Claro, Entonces, claro. entonces también eso, si de todas maneras ya estoy acá trabajando en Argos, ¿no? O estoy trabajando en Televisa, estoy trabajando en TV Azteca, o estoy en tal, nadie me está pidiendo un título, nadie, o sea, no es un doctor, no es un contador, no es un abogado, donde esto no se exige, ¿no? Para que te puedan contratar, no es un arquitecto. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros también lo hacen más laxo para ellos, ¿no? Pero yo al final sí intento, como siempre, pues tratar de decirles, pues ya, digo, yo doy en primeros semestres, es muy temprano a veces para pensar la tesis en un segundo semestre, ¿sí? Pero al final siempre les hacer la tesis. Hoy hay muchas maneras de salir egresado y titulado, no solamente la tesis, pero yo siempre sí les digo, es que miren, si ustedes escriben las 100 cuartillas, estamos hablando del orden no solamente profesional de su vida, de su vida en general. Porque, insisto, es la conclusión de los 20 años de escolaridad, no de los 4 de los 5 que te echaste en la licenciatura. Entonces ahí yo siempre tengo también mi dilema de que yo soy tesúa, guía como docente, lo digo verdaderamente, a mí solamente me alcanza para un día a la semana. Sí. O sea, yo admiro mucho a los profesores de escolarizado que son capaces de dar 5 o 6 materias diarias, ¿no? Y van de una escuela a otra a veces. Los admiro muchísimo, tienen determinación. Yo personalmente, mi energía solo me alcanza para 2 clases los sábados y ver una mitad, ¿no? Que ahí tenemos también todo un proceso de formación y ver las tesis, ¿no? Porque además sí tengo mucho tesis por ahí. Entonces, apenitas si me alcanza el tiempo como los sábados yo quisiera que fueran como de 48 horas para que me diera tiempo de todo, pero yo personalmente sí me gusta el SUA, yo descubrí el SUA desde mi licenciatura, mi investigación de tesis de licenciatura fue justamente de producción de material audiovisual para el sistema Universidad Abierta, porque yo en cuanto yo leí ese argumento de González Casanova sobre el sistema abierto, de podemos llevar la universidad más allá de sus muros, yo dije, bueno, es que yo de aquí soy, ¿no? O sea, esto es pensar, y eso nos pasa mucho con el programa de UNAMITA, cuando yo veo, por ejemplo, alumnas mías que trabajan, como es el caso de Paulina, que están trabajando en Ecatepec, que es una zona muy conflictiva. Sí, ¿no? sí. Por todas las razones que queramos, es muy conflictiva. Dices, esta alumna, ¿no? Les va a llevar a esas madres adolescentes que jamás pensaron en acercarse a la universidad. Ella les va a dar un curso y les va a dar una constancia con el logo de la UNAM. Y es una manera de llevar la universidad, ¿sí? En esta gran misión que tiene la universidad de la extensión de la cultura. Claro, totalmente. Y la docencia, ¿no? Que no necesariamente se tiene que dar por las universitarias. Es muy pequeño, ¿no? O sea, y ya lo dijo él hace 40 años, ¿no? Lo dijo González Casanova hace 40 años. O sea, no podemos, todo lo que aprendemos en la universidad, todos los que tenemos el privilegio en la UNAM, quedarnos ahí nada más
y dejarlo todo en el campus. Hay que sacarlo y hay que llevar a la universidad. Yo siempre digo, ser egresado de la universidad no nada más es decirlo, es demostrarlo, ¿no? Entonces, a mí hemos logrado eso, que hemos llevado a la gente, le hemos llevado una constancia de lo que hacen, ¿no? De los talleres que toman, y es una manera de llevar la universidad más allá, ¿no? Y eso lo hacen muy bien los chicos del sistema de universidad. Incluso ellos, este tipo de programas, en el caso de UNAMITA, los hace más cercanos a la universidad, porque bien sabemos que los estudiantes de educación abierta y educación a distancia son muy solitarios, ¿no? Pero también son altísimamente disciplinados, porque hacer una carrera en el SUA no es, yo los envidio profundamente, digo, ay, qué tesón, ¿no? Qué tesón. Perdón, profesora, que le interrumpa, pero no quiero dejar pasar la oportunidad porque lo que ahorita estamos viviendo de la educación mediada por Zoom y las quejas es el contexto, incluso peor, que ha vivido un estudiante y profesor de SUA. O sea, clases a distancia, en poco tiempo darles un contenido, dejar trabajo colaborativo. Usted mejor que nadie sabe que el diseño instruccional de una materia no es dar un texto nada más y que el profesor también pues no le dan a veces la formación, usted también alfabetizado en ese aspecto, generar videos, generar material. Entonces, me gustaría mucho hacer esa acotación porque el contexto que vivimos actualmente es un contexto que ha vivido la educación a distancia por mucho tiempo y a veces con más privilegios que otros, porque si de pronto aquí en la UNAM es más complicado, no quiero imaginar cómo estarán en modelos de educación a distancia otros estados donde incluso las brechas son mayores. Mira, yo aquí te voy a hacer una observación. Sí, digamos que sí, ya había un avance en la cuestión de hacer materiales, en diseño instruccional. Ahorita el gran problema, que también se le vino la educación a distancia y sobre todo presencial, es que ahora sí hay que estar de manera sincrónica. Claro. El Zoom. Claro. El Zoom. O sea, eso no necesariamente es una cosa que tuviera tan trabajada dentro, pues tú te reunías con tu alumno quizás al mes, pero en el caso específico de educación abierta de la UNAM, si tú quieres que los alumnos estén en orden, porque además la promesa para ellos era, tienes una asesoría cada 15 días presencial y se las quitas, pues no, hay que dárselas. El profesor que tenía un cierto control en el aula, que podía ver a sus alumnos, que es lo que le pasa a los profesores escolarizados, pues ver las reacciones y todo, lo deja de ver. O sea, el reto más grande ahorita es justamente ya de la estrategia didáctica, yo creo que es el para poder uno, tener la capacidad de tener la atención de los alumnos, que ya no la puedes tener de manera presencial, y luego hacer ese momento lo suficientemente atractivo para que ellos no pierdan continuidad. Y repensar la didáctica, ¿no? Tanto de la educación universitaria como de la educación básica y media superior, en otro sentido, porque tampoco es sano estar, digo, yo las historias que escucho hoy es que están los niños pegados desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la computadora, y yo no sé si eso, pues estoy casi segura que eso no tiene ningún beneficio, ¿sí? Entonces también tienes que pensar estrategias didácticas que te permitan darles descanso, como sucede en el escolarizado. Dices en el escolarizado, bueno, ahorita tienen 10 minutos, trabajan en equipo, ahorita volvemos, ¿no? Y ya el profesor está ahí, y bueno, los niños se reúnen, platican. Entonces, esas dinámicas las tienes que pasar para acá. Sí se puede, se logra hacer. Otro de los problemas que es pues de repente tener a 50 chicos en el Zoom, 30 chicos en el Zoom, pues bueno, yo ahí mi consejo es parte del grupo. Mejor darle, si tú quieras 2 horas, pues dar a 25 y la otra hora 25, que de todas maneras es un mundo, ¿no? De estudiantes. Y esas son las estrategias que tenemos que hacer ahora los profesores para que realmente esto, que se ve padrísimo, ¿no? Porque acortas las distancias, pero no es cierto. Al contrario, las brechas están siendo más grandes porque ni estás atendiendo bien a tus alumnos si no tienes la estrategia adecuada, ni los alumnos tienen toda la tecnología suficiente. Claro. Que eso ya lo vimos, ¿no? O sea, ¿cuántos, sobre todo las escuelas públicas,
están de estar dotando, ¿no?, a los alumnos de los dispositivos para que puedan aprender estas clases, porque si no tienes el dispositivo hoy como nunca antes, no recibes educación. Esa sí es la gran disyuntiva de ahorita. Totalmente, Si hoy no tienes no vas a poder ver al profesor. Y por eso, bueno, creo que la SEP regresó a la televisión, porque sabemos de la gran brecha digital que hay en México, de que no todo mundo tiene un dispositivo, de que nuestra conectividad es malísima, ¿no? Y cara, además. Entonces, pues, esto lo único que vino a hacer es evidenciar todas las brechas posibles en cuanto, por un lado, los profesores en su falta de formación para utilizar tecnología. Por otro lado, la falta de formación de los alumnos para estudiar así. Y por último, ¿no?, el gran problema del parque tecnológico que no existe en cuanto a conectividad y en cuanto a dispositivos para que esto se lleve a cabo. Totalmente. Entonces, estamos... Y bueno, esto pues nos ha ayudado también a acelerar los procesos para mejorar la circunstancia, ¿no? Totalmente. Profesora, le voy a hacer la invitación a Hackademia porque esto es para llevarlo a Hackademia y discutirlo a fondo, a fondo. La verdad es que apenas entramos a debate. Vamos a un pequeño corte con nuestra queridísima, apreciadísima tesisicóloga, quien hoy vuelve a aparecer, amigas y amigos. Ya nos estuvieron escribiendo, reclamando que por qué no estaba aquí. Anda haciendo también su maestría en tesistas junto a tesistas para desarrollar mejores modelos, pero ya nos mandó estas cápsulas que vamos a ver a continuación. Octavio Hurtado, la tesisicóloga, si la encuentran en Instagram, para todas y todos ustedes. Adelante, querido profe Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me dan mucho gusto saludarlos una vez más en un martes de Tesis y Café. Ya tenía un rato que no los veía. Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto estar aquí con ustedes y me gustaría compartirles algo que yo considero muy útil y que he puesto en práctica. Es una herramienta que nos ayuda, o al menos a mí me ha ayudado mucho, como a enfocar cómo estoy en diferentes áreas de mi vida. Y lo mejor es que te puede ayudar esta herramienta como a no solo que te quedes en el nivel de estar reflexionando cómo me afecta más una que otra, sino que te ayuda a aterrizarlo, a poner los pies sobre la tierra y a ver en contraste cómo estás con otras áreas, qué tanto estás trabajando ciertas áreas de tu vida y que te puede ayudar a tomar acción, que eso es lo más importante. Y bueno, esta herramienta la puedes encontrar muy fácilmente en internet, se llama La Rueda de la Vida, puedes descargar ese archivo. Puedes encontrar allí información. Yo te recomiendo que no necesariamente te claves en todo lo que encuentres de ahí, simplemente lo útil es que te quedes con el archivo que puedas encontrar sobre la rueda de la vida, porque es una herramienta que la suelen usar en otros contextos, como en el coaching o en otras cuestiones incluso laborales. Pero lo importante es que te quedes simplemente con esta cuestión gráfica, en donde un día que tú te sientas así, que digas, es que estoy como, no tengo ganas de trabajar, me siento mal, o que simplemente te sientas afectado por alguna situación, pues bueno, si te tomes el tiempo de hacerte ciertas preguntas para ir generando un autoanálisis. ¿Cómo te sientes al menos en estas áreas de tu vida? ¿Cómo estás en la salud? ¿Cómo estás con los amigos? ¿Cómo estás con la familia? ¿Cómo estás sí en la profesión? Y todo lo que tú quieras incluir en ella. Aquí recuerda que esto es un ejercicio para ti y que nadie más lo tiene que ver si no quieres. Entonces, por lo tanto, tú puedes ir jugando con estas categorías a preguntarte lo que quieras. Si tú quieres meter la cuestión de la tesis en lo profesional o algún curso o algunas otras cosas que te hagan sentir. El chiste aquí es que te preguntes qué tan satisfecho estás realmente con esa área de tu vida. Aquí te lo plantea como en diferentes círculos, diferentes niveles que van del 1 al 10. Y lo importante es que tú vayas señalando qué tan satisfecho te sientes en esta área. Te recomiendo que no lo hagas así como de manera inmediata, como si fuera una cuestión así como lo que antes hacían con las revistas, de ir generando como contestar como este ejercicio. Trata de tomarte el tiempo de hacerte las preguntas adecuadas que tú consideres, híjole, sí, es que creo que he descuidado un poco estos aspectos de mi vida. La salud, bueno, pues la verdad es que creo que sí me duele esto y nunca no he ido a atenderme. ¿Desde cuándo no me hago este chequeo o estoy mal? Con los amigos me siento satisfecho, pero bueno, creo que siempre me ha gustado tener mis amigos. No sé, hazte diferentes tipos de preguntas antes de evaluar realmente a qué nivel quieres calificar esta área de tu vida.
Y después te recomiendo que lo que puedes ir haciendo, aunque le pongas una marquita con un lápiz o con colores como quieras, te puede quedar algo como este ejemplo. Y la idea es que lo ves en perspectiva, ves realmente dónde has invertido más tiempo de tu vida, dónde te sientes satisfecho. Esto también te ayudará a saber reconocer en dónde te sientes bien, en dónde no. No te preocupes si se ven muy diferentes las áreas o si están muy bajitas o muy altas. La idea es que tengas algo visual que te ayude a notar cómo estás, al menos ahorita. Además, esto no quiere decir que mañana sea igual. Puede ser que mañana te sientas en cuestión de satisfacción distinto, que te pase algo muy padre y puedas evaluarlos de manera diferente. La idea aquí es que te comprometas al menos que en las áreas en las que tú vayas evaluando que estás más bajo, no sé, por ejemplo, en este ejemplo, las más bajitas es esta área y esta área, que vayas reconociendo algún tipo de acción, por pequeñita que fuera, que pudieras hacer el día de hoy. Te pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de la salud, por pequeña acción que fuera, podría ser como voy a comprometerme a buscar mi carnet del seguro porque ni siquiera sé dónde está para poder ir a vacunarme. O voy no sé, en la cuestión de desarrollo personal, dependiendo de lo que tú consideres que es desarrollo personal para ti, puede ser, bueno, creo que hoy dedicaré 20 minutos de mi día a una respiración diafragmática, a meditar, a leer ciertas cosas, no lo sé. El chiste aquí es que puedas realmente tomarte un tiempo para ti y analizar cómo estás en las diferentes áreas de tu vida. Esto porque a veces cuando nos sentimos demasiado mal y no podemos trabajar, en el caso de la tesis, por ejemplo, puede ser que también tu energía se esté yendo a otras áreas y que es importante que veas cómo estás invirtiendo este tiempo. Puede ser que es algo útil para ti o es algo que te está obstaculizando o áreas en las que quisieras sentirte más satisfecho. Y bueno, espero que hasta aquí esto haya sido de utilidad para ustedes. Los abrazo mucho, los extraño y bueno, pues espero que nos veamos muy pronto. Hasta luego. Regresamos después de ver a la tesis psicóloga, último corte, 3 minutitos y nos vamos. Comenten los últimos puntos que tengan para discutir. Yo considero que tenemos que hacer una segunda parte de este programa. La verdad es que apenas empezábamos, entré en calor discursivo y esto se está acabando. Profesora Lorena, ya me reclamó el profe Jesus, que es productor de este programa, que él es de SUE y no lo había hecho y tiene toda la razón. Un reconocimiento a mi buen amigo profe Jesus. Profesora Adriana, platicábamos cuando nos hizo la entrevista sobre Tesilibro que hay algunas características respecto a la tesis, ¿no? ¿Qué características se necesitan para hacer una tesis? Me preguntó usted a mí, ahora yo quiero preguntarle a usted, que usted me diga, ¿qué características se precisan para hacer una tesis? Por favor, díganos. Bueno, yo creo que lo primerito es querer concluir la universidad. Es tener ganas, ¿no? De concluir la universidad. Lo segundo es que se entienda que con el tema te vas a estar con el tema cerca de un año. A lo mejor haces la tesis en 6 meses, porque sí es posible, yo lo he visto con alumnos, claro, es muy acelerado, pero lo logran, depende de su experiencia previa con la investigación. Pero pues que vas a estar casado con ese tema hasta que el examen nacional suceda. Y yo creo que lo tercero también es que tengas por ahí un asesor que te apoye y te motive. Aunque claro, la motivación tiene que ser intrínseca. Eso es lo ideal, ¿no? Eso es, digamos, como lo ideal que el asunto suceda. La realidad, como seguramente ustedes lo han vivido en tesis Café, es que, y ahora que tenías a este profesor que hablaba de las emociones y la investigación, es que sí es un tema muy emocional. Básicamente es muy, yo me atrevería a decir que el 90% es emocional. Tengo la emoción para hacer las cosas, o yo mismo me voy poniendo los pies para no hacer.
más allá del entramado académico en sí mismo, o más bien no académico, sino más allá del entramado de la burocracia académica que hay que pasar, la ves toda vez que tú estás ahí y estás ahí. Entonces la persistencia. El alumno necesita mucha persistencia porque aunque tengas un buen acompañamiento, como la tesis la tienen que ver otros ojos y tienen que dar su opinión, a veces ese proceso es muy difícil porque el alumno entra en mucho conflicto y ahí se derrota, ¿no? Entonces yo creo, ¿no?, que siempre es la persistencia. Que nadie, absolutamente nadie va a saber más de tu tema que tú. Porque el que está viendo el tema es el investigador. Los profesores podremos tener un acercamiento, saber del tema, haber leído, en fin, ¿no? Yo dirigí una tesis de una de pedagogía que ella justo lo que hizo fue material para mujeres emprendedoras, pero que eran mujeres emprendedoras que hacían cuestiones para bodas, o sea, el recuerdito, el velo, el vestido. Yo ni idea de lo que, ¿no? O sea, de lo que es ese mundo y cómo se manejaban esas comunidades de mujeres emprendedoras. Y bueno, pues ella sabía más del tema que nadie, ¿no? Nadie, o sea, todos los profesores que estábamos ahí, pues, estábamos muy lejos de ese tema y ella llevó el tema y aunque le costó un poco la tesis, al final, cuando llegó al examen, lo defendió como nadie porque nadie sabía más de ese tema. Entonces, nadie más sabe de tu tema más que tú. Esa es una. Y la segunda es, aunque otros hayan escrito sobre ese tema, estos otros no en tu punto de vista. Y entonces tu aportación es tu punto de vista al tema, aunque lo hayan tratado 50,000 personas. Ya haya 50,000 tesis sobre el tema en los diferentes repositorios. Tu punto de vista es único y original y vale la pena que lo conozcas tú y los que te vamos a leer y todos, y porque además las tesis, recordemos algo muy importante, las tesis se vuelven punto de referencia para hacer otras tesis. Cuando tú empiezas a hacer tesis, lo primero es quién habló de este mismo tema o parecido al tema que yo voy a hablar. Ellos ya hicieron un recorrido, ahórrate ese recorrido. Definitivamente. ¿No? Definitivamente. En bibliografía, sobre todo en la bibliografía, de repente, lo increíble de las tesis es que luego hacen unos temas muy extraños o poco usuales, pero por ahí alguien hizo una tesis en otra facultad y de ahí sacas referencia, ¿no? O es un tema nuevo en la comunidad en donde estás, ¿no? Entonces yo creo que es como esas tres cosas, es la persistencia, es casarte con el tema, ¿no? Casarte con es un tiempo nada más. A lo mejor ya se vuelve tu tema de investigación del resto de por vida, pero ese tiempo, dale un tiempo, hoy lo empiezo en enero y acabo en diciembre, digo, o empiezo en marzo y acabo en febrero del siguiente año. Es decir, el tiempo, no dejes que se te escape el tiempo. Y otra cosa, habla con la familia, hablen con las parejas que necesitan ese tiempo para hacerlo. Sí. Y yo se los digo, y si no los apoyan, voltéense y miren para otro lado y sigan. He visto muchos casos de que porque es que la pareja, sí, es que mi hermano, no, ustedes no pierdan la administración del tiempo es fundamental, ¿no? Es fundamental para que esta cosa se logre, ¿no? Entonces ahí, yo creo que ahí están los consejos, ¿no? Para hacer la tesis, ¿no? La persistencia, ¿no? Y el no perder de vista el objetivo, y que nadie sabe más de tu tema que tú. Esto indiscutiblemente. Profesora Lorena González Bosco, qué gusto y qué buenas palabras. La verdad es que las anotamos tanto para Tezicafé como para la audiencia que nos está viendo. ¿Qué les parecen las palabras de la profesora Lorena González? Comunidad, por favor, participe. Nos despedimos, no sin antes 3 puntos. El primero y principal, agradecer a la profesora Lorena y a la comunidad que nos deja entrar cada martes a su casa. La segunda nota parroquial es la siguiente. Tenemos concurso de calaveritas, mezcal y cafecito de por medio. Por favor, manden su calaverita tesística. Nos está informando también la profesora Grecia, que tuvimos aquí como invitada para hablarnos sobre historia del arte con perspectiva de género, que va a abrir un nuevo curso. Entonces escríbanos para mandarles toda la información
Sari va a subirlo al Instagram de Tesis Café. Lo tercero, visiten Edumanía, visiten Cuchcabal, espero haberlo pronunciado bien, para que tengamos un lazo mayor. Yo le digo al profesor Lorena que ojalá sigamos estrechando relaciones como proyectos. Y en este aspecto, muchas gracias a Sari, quien nos maneja redes, muchas gracias a Jesus y a Víctor, producción estelar de este programa, y a Angelina Mijares, quien hace el arte. Profesora Lorena, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Nos vemos muy pronto, esperamos tenerla pronto por acá. Un gustazo y muy agradecida por la oportunidad. Muchas gracias, profesora, que tengan maravilloso día, queridas y queridos tesistas. Coman muchito pan de muerto y no se olviden de compartirnos su calaverita. Hasta luego.